José, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos, Fernando, por la invitación. Bueno, hay varias preguntas. Es una cuestión, es un problema de confianza. El mundo no confía en la Argentina y Macri o el gobierno no da señales como para que nos confíen. Hay un problema de confianza, digamos, hay un problema exógeno y un problema endógeno. El problema endógeno son los problemas propios de la Argentina. Para ser rápido, digamos, Argentina es un país que gasta más, el gobierno gasta más de lo que le ingresa, por ende tiene un déficit fiscal de una magnitud demasiado importante, que el gobierno anterior lo financiaba con emisión monetaria y el actual gobierno lo decidió financiar con un poco de emisión monetaria y además con endeudamiento, y ese endeudamiento externo. Y por otro lado, es un país que gasta más dólares de los que le ingresan, con lo cual el financiamiento ese externo para el déficit, para mantener el déficit de tantos años y un déficit nuevo muy importante, se le suma los dólares que necesitamos para nuestra balanza comercial deficitaria. Esto en un mundo de Obama, por decir así, donde la liquidez fluía, donde creían que digamos, venía saliendo de lo que tenían miedo que fuera un estancamiento, allá por el 2008, los dólares fluían y la tasa de interés era cercana a cero. A partir de Trump el mundo cambia y Trump decide comenzar a disminuir impuestos y por ende necesita parte de ese gasto que tiene el gobierno americano financiarlo y para eso genera una presión en las tasas de interés de Estados Unidos que genera en los países más vulnerables como los nuestros, como Turquía, posiblemente como Brasil, si Brasil no logra encaminar su problema político, genera un impacto mayor. O sea, a todos los países los ha afectado, a ninguno con la magnitud de Argentina. Los valores que dabas vos, de casi de 80% de devaluación del dólar en un año, en lo que va de este año casi el 60 y pico por ciento de devaluación, ningún otro país ha soportado eso de la región. Entonces, mientras ayer y hoy los países de la región, salvo Brasil que hoy devaluó un poquito también, pero las monedas recuperaban frente al dólar, Argentina sigue devaluando. O sea, los problemas o las dudas sobre si Argentina va a lograr cumplir las necesidades de financiamiento en lo que queda del año, pero fundamentalmente en el año que viene, le da un riesgo adicional a Argentina que ha hecho que ese riesgo país que mencionabas vos recién aumente de manera significativa. Hoy tenemos el doble de riesgo país. El riesgo país es la prima que pagamos sobre el bono de los Estados Unidos. Si el bono de Estados Unidos está 3 y nosotros pagamos 10 para un bono similar, nuestro riesgo país es 7%. Bien. 700 puntos básicos. Pero para que la gente entienda, 7%. Eso en marzo, en febrero, era 3,5. La mitad. Es tremendo, no hay país casi que tenga el riesgo argentino, el riesgo que, digamos, país que tiene Argentina. Bueno, si me contestara esta pregunta serías ministro de Economía, pero ¿cómo se para? Digamos, ¿cómo hace el gobierno? ¿Tiene que esperar que entren dólares del campo, dólares genuinos, que se aquiete el mundo? O sea, solucionar problemas internos y externos, ajustar, lograr un acuerdo con los gobernadores para el presupuesto del año que viene, dar señales. El gobierno debe dar señales claras de a qué valor, digamos, pretende mantener el dólar y cuál es su plan de económico de acá para adelante. Eso el gobierno no lo ha sabido explicar a los agentes económicos, y los agentes económicos, si vos agarras los ortodoxos, dice, deja que el dólar se vaya, que vaya a 38, a 39, a 40, lo que haga falta, pero cuida las reservas, porque vos lo que necesitas es darle certidumbre a los tenedores de bono que le vas a pagar, que no vas a defaultear esa deuda, para que ese riesgo país baje y nuevamente el país pueda volver a tener crédito. Si vos agarras los más heterodoxos y dices, no dejes ir el dólar, todo lo que sea, y usar las reservas para dar una señal clara digamos, a los inversores que vos estás dispuesto a mantener un tipo de cambio. Bueno, si bien es cierto que Caputo está mucho mejor valorado que lo que tuvo Sturzenegger como presidente del Banco Central, se lo nota con más firmeza y todo, todavía no sabemos, los agentes económicos no tenemos claro por cuál de las dos alternativas se va a inclinar. Pareciera que hay días que lo deja correr un poquito el dólar y después interviene, como ayer que ofreció 300 millones, vendió 210, hoy volvió, cuando el dólar había aumentado 60 centavos, volvió a ofrecer 300 millones y vendió 100. ¿A qué valor va a encontrar el techo el dólar? ¿Cuál va a ser el dólar de equilibrio? Eso es bastante difícil de saberlo, porque como bien decís, además de los problemas endógenos, están los problemas exógenos, hay que ver cómo se comporta el mundo. Hoy el mundo está un poco más tranquilo porque Trump
arregló un acuerdo comercial con México, y eso fue una buena noticia en esta, digamos, locura de Trump de querer enfrentar a casi todos los mercados, Europa, digamos, esta guerra comercial que ha desatado. Bueno, la buena noticia del acuerdo entre México y Estados Unidos hizo que las bolsas del mundo reaccionaran relativamente bien, que el dólar se depreciara un poquito respecto al resto de las monedas, menos en Argentina, donde la bolsa caía tremendamente fuerte, a última hora comenzó a recuperar un poco, pero llegó a caer 3%, hay papeles que caían 7%, que ya habían caído. Hay valores de la bolsa que hoy la bolsa vale menos que hace un año atrás. Hace 11 meses atrás. Bueno, perspectivas, porque también es cierto que ahí se supone va a haber una buena cosecha de trigo, como hacía mucho no había, y las perspectivas para la cosecha de maíz y de soja son muy buenas. Esa sería una buena noticia, pero todavía falta mucho. Claro, digamos, el 2019 se planteó con una buena perspectiva y finales del 2018, pero hay que terminar, porque todo esto que estamos hablando en el plano financiero se traslada a la economía real por dos vectores. De eso quiero que hablemos, la economía real. La inflación, digamos, el tipo de cambio termina impactando en precios, termina generando inflación. Si vos te fijas, todos estos meses que la inflación, índice de precio consumidor fue muy alta, el índice de precio mayorista fue casi el doble que la inflación. ¿Por qué? Porque ahí impacta el dólar primero para luego trasladarse. Entonces, digo, el tipo de cambio alto, por eso los ortodoxos que dicen, dejalo que vaya el dólar, eso es impacto en el salario real de la gente, es más licuación del salario real, más erosión, menor poder de compra, y para una economía que depende mucho del mercado interno, muchas pymes dependen del mercado interno, es una caída del nivel de actividad que no se va a hacer soportable, más si tenemos en cuenta que la tasa de interés para combatir ese dólar, la tasa de interés que paga el central por la LEVAC o por la tasa de política monetaria, se traslada a la economía real por la tasa de interés que pagan las familias con tarjeta de crédito, con préstamos personales, que le ha alejado la posibilidad de financiarse para consumir, y las empresas. Entonces, hoy la cadena de pago de muchas empresas está cortada, porque, digamos, enfrentan tasas del 70%. Es inviable eso para poder mantener el capital de trabajo. ¿Hasta dónde se puede trasladar el aumento del dólar a los precios? Porque hay un punto donde yo, comprador, si voy al supermercado o tenía pensado ir a la ferretería, hay un punto que digo, no, bueno, no lo puedo pagar, no lo compro. ¿Se puede trasladar todo lo que aumente el dólar a los precios o hay un punto que es lo que pueda pagar la gente el producto? No, los precios el dólar se termina trasladando a los precios. El tema es con qué velocidad. Claramente, cuando hay una caída del nivel de actividad importante como la de ahora, y si se profundiza aún más, peor, hay muchos comerciantes que prefieren sacrificar el margen de ganancia a cambio de tener rotación y tener dinero para poder pagar, porque la cadena de pago esa cortada que hablábamos recién, Fernando, y las obligaciones financieras hace que el comerciante necesite vender, el industrial necesita mover su actividad, porque la nómina salarial la tiene que pagar todos los días. No tenés rentabilidad, no ganas, pero por lo menos tenés en movimiento tu negocio. Claro, y eso permite que el traslado a precios sea un poco más lerdo, pero tarde o temprano, cuando la economía comience a recuperar, termina trasladándose los precios, salvo que vos pienses que el margen que tenían los empresarios, los industriales, los comerciantes era tan alto que no... Dos preguntas más. La primera es, porque ayer lo escuchaba a Mario Blecher decir que estamos en una situación económica grave, pero muy distinto a lo del 2001. Porque hay mucha gente que está asustada, hay gente que dice... Esto otra vez pasa una crisis en la Argentina, hay gente que además está pensando en irse del país. Es muy distinto, es muy grave, fue muy grave la del 2001, es cierto, y esta no es tan grave. ¿Qué comparación podés hacer con aquella última crisis? Bueno, lo primero digamos, Argentina hoy tiene una crisis de tipo de cambio, ¿no? Empezó por el dólar. Felizmente el sector financiero está tremendamente sólido, tiene una liquidez extraordinaria de más del 40 y pico %. ¿Qué significa esto? ¿Que la gente deja los depósitos que la en los gente bancos? puede dejar la plata en el banco y que el banco se la va a devolver. No hay ningún riesgo de que el banco no le devuelva la plata, como sí sucedía en el 2001. En el 2001 la crisis, digamos, se profundizó por una crisis financiera. Los bancos no tenían la plata para devolverle a los depositantes. Y por otro lado, los préstamos que habían sido dados la mayoría en moneda extranjera, con un tipo de cambio que había pasado de 1 casi a 4, se habían cuadruplicado esas deudas, y había caída del nivel de actividad, con lo cual
los deudores del sistema financiero no le podían devolver el préstamo en dólares. Eso fue lo que tuvieron que hacer la famosa especificación asimétrica, sí, donde los deudores terminaron devolviendo pesos en 1 a 1 y los depositantes le devolvieron en 1.40. La diferencia la pusimos todos los argentinos. O sea que en esa oportunidad, en el crisis del 2001, como consecuencia para que no cayeran los bancos y no se profundizara la crisis, los argentinos pagamos la diferencia entre 1 y 1.40, digamos, los que le devolvieron al depositante y lo que pagó el que tenía préstamo, y por otro lado los depositantes financiaron parte de esa ganancia extraordinaria por tipo de cambio, sí, digamos, que tuvieron los deudores del sector financiero. Pero concretamente, Fernando, tu pregunta, no hay factores hoy no existe riesgo en el sector financiero. El sector financiero está sólido, el sector financiero tiene una liquidez realmente muy significativa que no va a tener problema para devolver los depósitos. Cuando la gente vaya y busque el depósito se lo van a dar, digamos. Claro, no es el problema de antes que tuvieron que poner el corralito, el corralón, ¿te acordás? Para no devolver el depósito. Primera cuestión que tiene que saber la gente. Lo que sí, la preocupación hoy es hasta dónde llega el dólar, hasta dónde llega la inflación y fundamentalmente si eso puede afectar las posibilidades de financiamiento del programa del gobierno para el 2019. Porque lo que sí sería grave es que esta presión que generan las LETES, las LEVAC, que ahora un poco menos, pero que todavía generan las LEVAC, más los vencimientos de la deuda que tiene el año que viene, más lo que necesita el gobierno para financiar, porque el año que viene el gobierno sigue teniendo déficit. Aspira a tener menos que este año, pero sigue teniendo déficit, y ese déficit es de una magnitud significativa. Bueno, todo eso le preocupa al gobierno. La buena noticia sería, el Fondo Monetario Internacional aceptaría, digo porque ahí va y viene lo que uno lee en los diarios, que el gobierno no cumple el punto de que le iba a comprar las lenteras intransferibles, y eso le daría oxígeno al gobierno por 15.000 millones de dólares más. Así que me parece que para la gente va a ser un año muy duro lo que queda, muy duro, en nivel de actividad, en capacidad del salario real y por ende pérdida de poder de compra, pero hay un 2019 que de la mano del sector agropecuario, de la mano de Vaca Muerta, de la mano del sector exportador, que ya para esa altura va a haber regenerado, de la mano del turismo receptivo, que se empieza a notar. Hay lugares como Bariloche que reciben 30 y pico de vuelos de brasileros, digamos, o sea, hay algunos sectores, todas las ciudades de frontera, digamos, las actividades regionales comienzan a mejorar. Si hoy vos le preguntar a un mendocino, a un comerciante mendocino, seguramente, pese a la crisis, está mejor que cuando todos se cruzaban a Chile a comprar, digamos, con un tipo de cambio trazado. Entonces, digo, pero todo eso, la economía espera que se reactive en el 2019. Mientras tanto, quedan 3 o 4 meses muy duros, y muy duro para todas aquellas empresas que están con una caída del nivel de actividad muy importante, con su cadena de pago cortado y con la imposibilidad de darse vuelta y lograr financiamiento. Una pregunta que no sé si es para un economista o para un psicólogo. ¿Qué hace la gente en el mientras tanto? No hablo de las empresas, sino la gente, porque vos decís, bueno, vienen, vos y muchos economistas dicen, vienen 3 meses, 4 meses, 6 meses, todavía muy duro. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Ahorrar? ¿No gastar o gastar lo menos que se pueda? ¿Ser cauteloso? ¿Depositar si uno tiene algún dinero en plazo fijo? ¿Cómo? A ver, Fernando, si la gente tiene la posibilidad de ahorrar, ya tiene un problema menos. Hay mucha gente que no tiene posibilidad de llegar a comprar la canasta familiar. Hay un 30% de pobre en la Argentina. Pero además de eso, hay otros que están rajuñando para no caerse en la pobreza. Y ahí, por ahí, en esta preocupación, hay gente que tampoco está dispuesta a perder nivel estándar de vida y recurren a las tarjetas. Y las tarjetas en este momento son muy peligrosas. Bueno. Cuando uno empieza a pagar el pago mínimo de la tarjeta, está complicado. Cuando uno empieza a comprar el supermercado en 3 cuotas, está complicado, porque quiere decir que el mes que viene va a tener 2 cuotas todavía que debe, con lo cual va a poder comprar solo por una. Entonces, estás en déficit como el país. Estás en déficit como el país. Entonces, el primer mensaje es, para la gente que está ahí tratando de no disminuir su nivel de vida, cuidado con el endeudamiento. Por supuesto que si tenés una urgencia y la tenés que recurrir, pero ojo que la tarjeta de crédito es muy fácil de utilizar, pero después muy difícil de pagar en momentos como estos. Y para aquellos que pagan el pago mínimo, tengan mucho cuidado porque hay tasa de más del 70% para lo que usted no paga. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tratar de pagar lo más que se pueda de la tarjeta.
y hay que tratar de usarla lo menos posible. Entonces, este es el primer mensaje, digamos. Bueno. Por supuesto que para la gente que está en la pobreza o la gente que no alcanza a cubrir la canasta familiar, va a empezar a reemplazar productos de determinada calidad por otros y después productos con determinado valor, en el que va a reemplazar la carne por pollo y después el pollo por fideo. Pero digo, lamentablemente esta es la dinámica. Ahora, el que puede ahorrar tiene un problema menos, porque todavía va a poder satisfacer su necesidad de consumo y seguramente lo que no va a hacer es consumir productos, bienes durables, digamos, ¿no? Posiblemente no cambie la heladera, o no cambie el televisor, no cambie el auto. Pero el que tiene que ahorrar puede pensar, por ejemplo, en préstamo, en plazo fijo en UVA. Es una buena alternativa si uno cree que la inflación va a estar alta. Le van a pagar la inflación más 2, 3, 5 puntos paga el Banco Nación, por ejemplo, por sobre la inflación. Es una buena alternativa para quien tiene la posibilidad de ahorrar. Si hay alguno un poquito más arriesgado y si hay gente que tiene fondos excedentes y si además tiene tiempos, o sea, son gente joven, la bolsa hoy tiene valores increíble. Hay empresas que valen menos del 50% de lo que valían hace un mes atrás. Así que sería una oportunidad. Para el que puede asumir ese riesgo, para el que tiene edad para ese riesgo, digo, es muy difícil asesorar inversiones porque uno tiene que ver el perfil de riesgo que tiene la persona. Pero digo, para aquella persona que es, digamos, que tiene miedo a invertir, que es conservadora, sería el término técnico, yo le diría, y tiene algún ahorro, puede hacer un plazo fijo UVA. Claro. Por supuesto que los argentinos prefieren el dólar. Me gustó más, lo que más me gustó fue, para el común de la gente, tener cuidado con la tarjeta de crédito y el endeudamiento. Una más. Tapa de ámbito financiero hoy. Varios títulos interesantes. Uno de los que más me llamó la atención fue 52.000 millones de dólares que se fueron desde que asumió Macri. Cuando uno dice se fueron, en realidad es gente que compró dólares para ahorrar, gente que se fue al exterior y entonces también usó dólares en ese sentido, que los tiene en el colchón o que los tiene fuera del sistema. 52.000 millones de dólares, lo cual está hablando claramente de cómo el argentino transpira, piensa, ahorra, todo en dólares. Todo en dólares. Esté quien esté, Macri, Cristina. Este es un problema porque siempre se habla también de los 200.000, 400.000 millones de dólares que los argentinos, hablo de personas físicas, no de personas jurídicas, tienen ahorrado. No sé cuánta es la cifra, pero este es un problema que estemos todo el tiempo pensando y ahorrando en dólares. Sí, claro. Claro, porque es muy difícil hacer política monetaria. A los brasileros, digamos, vos le preguntas cuánto vale el dólar y muy poca gente sabe, digamos. ¿Querés cambiar dólar? ¿Te ha pasado si alguna vez fuiste a Brasil, querés cambiar un dólar? Y no, te dice, vaya hasta el lado. En Argentina cualquiera te cambia el dólar. Lo sumo, en lugar de pagarte 32, te paga 28. Ya se trata de hacer diferencia, digo. Pero, digamos, tener una economía bimonetaria como tiene Argentina, donde los argentinos en momentos de volatilidad como esto recurren al dólar como moneda segura, digamos, hace de que cualquier medida, y a su vez, digamos, los que ahorran en dólares. Los que gastan, a su vez, como gastamos más de lo que los dólares que nos ingresan, gastamos en dólares. Entonces, en momentos como estos de alta volatilidad, digamos, el único que termina ofreciendo dólares es el Estado. Por eso es que tenés la falta esta digamos, de oferente. O sea, tenés grandes demandantes. El que demanda para ahorrar, el que demanda para comprar insumos para su industria, el que demanda para viajar, que ahora son menos, obviamente. Los que demandan para llevarse las inversiones, porque ya también quedan poco, porque ya se fueron la mayoría, pero inversores extranjeros que vinieron a traer sus dólares acá, lo cambiaron por peso, hicieron inversiones en peso, bueno, ahora ya hace tiempo, empezaron en abril, siguieron en mayo, se llevan esa plata por miedo a que Argentina no cumpla las condiciones, digamos, o que las condiciones hayan cambiado fundamentalmente y no tengan las ganancias que aspiraban. Entonces, toda esa gente demandó dólares, el único que salió a ofrecer dólares es el Estado, porque para colmo tuvimos una sequía que el otro oferente de dólares, que es el campo, no apareció como consecuencia de la sequía. Entonces digo, ¿es un problema? Es un problema. En momentos como estos la demanda de dinero
cae de manera importante la demanda de peso y sube la demanda de dólares, porque pensamos en términos bimonetarios, digamos. Esto lo trató de solucionar la convertibilidad y en el fondo lo único que hizo fue perder la herramienta de política monetaria. Todo el ajuste que podía hacer el gobierno lo tenía que hacer con política fiscal. Te acordarás de López Murphy, sí. Cuánto duró cuando quiso hacer un arreglo, digamos, una disminución salarial desde la política fiscal, digamos, bajando los sueldos. Si vos te fijas ahora, la baja seguramente ha sido más importante que la de López Murphy, pero ninguno nos dimos cuenta porque terminó pasando. Te das cuenta cuando vas al supermercado, digamos, ¿no? Pero, digamos, cuando vos tenés la política, la herramienta monetaria, vos podés generar un ajuste mucho más profundo y con menos costo político cuando te quedes únicamente en la política monetaria, la política fiscal.